Hola, buenas noches, amigas y amigos. Estamos un jueves más en La Caja Negra, programa de televisión de AC Principado Televisión, que es, su vocación, su interés está centrado en un solo tema para tratar a fondo, como siempre. En ese sentido no hay ninguna novedad. Y en este caso vamos a hablar del tren. El tren lo titulamos el tren de nunca jamás. Evidentemente nos referimos al tren Madrid-Asturias, Madrid-Oviedo, de capital a capital, ¿no? Para entendernos, pero habría que decir Madrid-Gijón, ¿no? Quizá con más precisión. Y estamos para hablar de este tren que ahora, después de... Bueno, la variante la planteó Rebollo hace 42 años, Alejandro Rebollo. Pues por fin se abre la variante y ahora que si no viene el tren abril, que si viene para la inauguración de la variante en noviembre, que no, que para noviembre que no, que hay un problema con unos tornillos y no sé qué, que no puede ser no, para marzo. Llega marzo, no, marzo tampoco, porque hay unas tuercas que no sé qué problema hay. Nada más hay unas obras en la estación en Madrid que no se sabe por qué unas obras en la estación de Madrid se tienen que traducir en un retraso en la entrada de este ferrocarril, este nuevo convoy, esas nuevas máquinas y vagones, porque con o sin obras el tren es el mismo, ¿no? Pero bueno, total, que entonces nos han compensado con billetes baratos, montones de billetes baratos, es una tómbola, entonces todo el mundo se tira los billetes baratos. Bueno, yo creo que es un espectáculo, se usa mucho el término, pero yo creo que es un espectáculo tercermundista, ¿no? Entonces vamos a darles caramelos a estos pobres gente para que se contenten y todos, ¡ay, qué bien, tenemos caramelos, pero no tenemos tren! Bueno, para hablar, a lo mejor me excedí en mi exposición de entrada, pero mejor que yo lo puede decir el alcalde Alfredo Canteri, el alcalde de Oviedo, que ha hecho unas declaraciones al respecto muy pertinentes. ¿Pero qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que diga? Que es una vergüenza. Solo esa es la palabra. Yo os decía no hace mucho que el tren abril le van cambiando el nombre. Y será junio, será noviembre, será diciembre. Llegaremos a abril del año que viene. Por desgracia, esto funciona así. Es una pena que Asturias se rían de nosotros como se están riendo. Y se están riendo permanentemente. Así que en marzo nos quedamos sin abril. Bueno, pues nada, para hablar de esto, 4 invitados, como siempre, que paso a presentarlos de allá para acá. En primer lugar, Carlos García Alcalde, que es de la plataforma Asturianos al Tren. Asturias al Tren. Asturias al Tren. Muy bien, bienvenido, Carlos. Gracias por estar aquí con tu presencia y con la presencia simbólica de la plataforma también. A vosotros por la invitación. En segundo lugar, Ángel de la Fuente, que es inspector de educación, pero que sabe mucho de trenes. No sé por qué, por vocación. Bueno, porque conviví muy cerca del tren, en casa de mis abuelos, en el actual campo de golf, y bueno, pues me marcó bastante el tren. Bueno, pero bueno, no soy ferroviario. ¿Eres más de FEBE que de Renfe? Sí, más del vasco asturiano. Más del vasco. Sí. Bueno, pues muy bien, gracias Ángel por estar aquí. Gracias a vosotros. En tercer lugar, Abel Fernández, que es decano del Colegio de Economistas. ¿Qué tal, Abel? Muy bien, pues encantado de estar aquí. Pues muchas gracias por sacrificarte en este Senado de la ciencia. Compartir con vosotros. Y en cuarto y último lugar, Jacobo Blanco, que es decano del Colegio de Sociólogos y Politólogos. ¿Lo dije bien? Decano del Colegio de Sociología y Politología. Y Politología, por la ciencia, no por la persona. Bien. Pues gracias, Jacobo. Nunca soy capaz de decirlo bien. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Bueno, pues nada, hecha esa presentación ácida, pues nada, os invitaría a que opinarais. Nos quedamos una vez más sin AVE, porque AVE, vamos a ver, AVE sigue funcionando el Albia, y aunque instalen alguna vez, por fin, con 15 retrasos en abril, tampoco será AVE, en el sentido de que no va a ir a 300 y pico de León a Gijón, ni remotamente, ¿no? Ya sé que hay algunos expertos en esta mesa presentes dicen que AVE es una marca comercial, etcétera, pero bueno, para entendernos, el AVE es un tren que circula pues a 300 por hora, ¿no? En grandes tramos en su recorrido. Y esto que tenemos ahora es remotamente, pero en el futuro tampoco, porque el intercambiador, que yo sepa, está un poco antes de León, y de allá para acá ya es ancho ibérico. Estamos como la Renfe de toda la vida. A ver, me caigo. Simplemente decir, a ver, hay una cuestión que es tecnológica. El problema que puede tener el desarrollo del AVE, aparte del alto impacto ambiental que puede tener, porque tiene que ir por la zona baja del valle, perforar la montaña, no creo que nos permitamos otros 20 años,
pero hay que tener en cuenta que el problema que tenemos es de localismo. Todos quieren el AVE y todos quieren que pare en su pueblo. Y entonces si el AVE tiene que parar en Pola, tiene que parar en Mieres, si tiene que parar en Oviedo, una vía de, o sea, un tren o velocidades de AVE no tiene sentido, porque no tiene espacio para desarrollar la velocidad punta. Carlos, Esto te lo dice un técnico. Carlos, pero si no sabe. No, Pare pero o no pare, no sabe. lo que quiero decir, a ver si se me entiende Es bien, otra es cuestión. que todo el mundo reivindica un AVE, pero que pare en mi pueblo. Y los AVEs no son para eso. Es lo primero que hay que centrarnos, porque si no nos centramos en eso no estamos entendiendo lo que es el AVE o un tren rápido o un tren a 330, Tenemos que como lo centrarnos quieras en que ver. haya tren. Si no hay tren, no pare o no pare. Tren hay. El No, problema pero- es, pero el no es un problema es tren la de alta estructura velocidad. poblacional que tenemos. Mieres reivindica una parada, Pola de Lena reivindica otra. Vamos a ver. No, el tren El día- nunca va a correr a 330, ni aunque pusiéramos una vía pura de AVE, no puede correr, porque no Ni el tiene, Magleb siquiera. no tiene espacio. Pero vamos, pero esa es otra cuestión, insisto, porque con suprimir esas dos estaciones, que están suprimidas en algunos trenes, en algunas de los servicios que hay están suprimidas, no paran los dos, paran uno o incluso ninguno de las dos. Con suprimir eso está solucionado el problema, ¿no? Entonces ya tenemos AVE. No tenemos AVE. ¿Qué más da que pare o que no pare? Yo digo que no necesitamos una pureza de tanta velocidad porque no la vamos a desarrollar. Vamos a gastar un dineral en una red que sí necesita dineral y que es la de cercanías. Ya está. No abrir una vía de aves. La variante ya está hecha, ya está gastada. ¿Qué quieres? ¿Cerrarla ahora para ahorrar? No estamos diciendo eso, pero lo que estamos Ya está diciendo, hecha. lo que no debemos plantearnos es que para ahorrar 5 minutos entre un punto A y un punto B, gastemos una 1000 millonada que la necesitamos en las cercanías, que es el tren de cercanías, que es el tren de todos los Y la días de los necesitamos en la ciudadanos. educación. Eso es lo que Y la tenemos que necesitamos hacer. en la educación, en la sanidad. Yo creo que eso no es el enfoque. Claro, es otro tema, claro. Es otra cuestión distinta. Estamos hablando de un tren que, si no, bueno, en noviembre, el 29 de noviembre fue, ¿no? 29, sí, sí. 29 de noviembre. Por ahí, sí. Y desde el 29 de noviembre, pues retrasos, incumplimientos todavía. Quiero decir que no son los 20 años que tardamos en hacer la obra, sino que a raíz de esa inauguración, que realmente, bueno, pues todo el mundo estamos muy contentos y muy satisfechos, porque, lógicamente, hombre, no va a ser la panacea de todo, pero sí para nuestra región va a suponer muchísimo. En el desarrollo económico, muchísimo. Y entonces, de lo que se trata es que a mí, lo que realmente siempre me extrañó mucho es que hace 3 meses o 4 meses se dijo que estos trenes llegaban en marzo y ahora no se sabe cuándo van a llegar. No se sabe. O sea, no se sabe cuándo llegar. O sea, realmente es una cosa un poco descorazonadora. Es un poco esto. No vamos a entrar que si el tren tiene que parar en Pola de Lena, en Ujo o en Mieres. Eso no. En el Es Caley. decir, eso no tiene nada que ver con todo esto. Tiene que ver el servicio que se De tiene todas que formas, vamos a ver, prestar. yo creo que tenemos que plantearnos un poco qué es lo que tenemos en este momento. Porque los políticos tienden a engañar con si el AVE, la alta velocidad. No, tenemos un servicio de alta velocidad parcial, ¿vale? Creo que es así el término correcto. Con doble vía hasta Venta de Baños o Palencia, por ahí, no sé dónde termina exactamente la doble vía, y a partir de ahí va en vía única hasta León. Que eso, quieras que no, es un cuello de botella. No puede circular más que un tren, a menos que otro pare en un momento en un apartadero para que sea adelantado por otro. Y tenemos un cuello de botella, si no me equivoco, Carlos, corrígeme si me equivoco. Porque... No, lo que pasa es que cuando Ana Pastor llegó al ministerio, se dio cuenta que el anterior ejecutivo del Partido Socialista había gastado tanto dinero que Adif era el ente más endeudado de la historia de España y entonces tuvo que renunciar a duplicar vías Carlos, en ese momento. Carlos, pero yo estoy diciendo lo que tenemos. Lo que No, tenemos en sí, este momento. está Tenemos un claro. tren que no podemos Lo que un tren tenemos, cada hora lo por que el- tenemos es eso, Es eso. Y después- a ver, pero es que la gente, yo creo que con la AVE la gente se pierde un poco. A ver, los puntos de cruce que puede tener un AVE no es comparable con los puntos de cruce que tienen las cercanías, con las velocidades que Vale, tienen los por puntos de cruce, los clavan, o sea... Hay que saber en qué se gasta el dinero público. Vale, y a pero- veces pero estamos gastando el dinero limita- público limita, pero en es- irnos a Madrid todo el fin de semana. Carlos, pero y eso no pero es el tenemos ferrocarril. pero hay que ¿eh? explicar, Así hay que es. explicar que eso limita la capacidad de los trenes, que pueda, los surcos que pueda haber por ahí. Coño, eso Sobre lo la tenemos doble en las vía. cercanías también aquí, Va, que estamos más limitados sí, todavía. sí, estoy de acuerdo, que no nos Carlos. duplican ni un triste metro de vía. Carlos, estoy de acuerdo desde contigo. hace 30 años. Estoy de acuerdo contigo. ¿vale? Coño. Estoy explicando un poco lo que Me tenemos. preocupa para más hacer. eso a mí, fíjate. Y luego la tenemos... duplicación de A mí venta me de preocupa baños. más la sanidad. Y luego Es que tenemos- eso es a salirse a ver. por peteneras. A ver, Javier. Y Claro. después tenemos después lo que hay, es una vía ya convencional, con una variante, digamos que puede ser alta velocidad en el futuro, pero que ahora funciona como velocidad alta, o no sé cómo se llama eso exactamente,
a 200 y pico por hora, que me parece más que suficiente para llegar a Asturias, y luego efectivamente la llegada a los últimos 30 kilómetros hasta Oviedo, que no hasta Gijón, son de vía convencional, lo cual es lo que sucede en Francia. hasta Gijón Lo que también. sucede en Francia, cuando llegas a París, tienes 30 kilómetros de vía convencional que vas por allí despacio también, ¿vale? Es decir, lo que tenemos es lo que tenemos. No podemos pedir peras al olmo. ¿Con esto qué podemos hacer? Hombre, pues con el material que tenemos llegamos en 3 horas y cuarto. Yo un día llegué en 3 horas 12 minutos. Pensando que hace 20 años tardábamos 6 horas, me parece que es un paso adelante bastante notable. Y 3 horas ya permiten ir y volver en el día a Madrid. ¿Qué es lo que pasa? Ahora de repente se habla de que el material es un material provisional, había parte reformado, los 250 reformados, otros 250 sin reformar, no sé qué, y se habla de que van a tener el tren Abril. El tren Abril es un tren complicado, porque es un tren multienergía, con una plataforma multienergía y además con ancho variable. Con ancho variable. Por lo tanto, es un tren tecnológicamente complejo. Y por otro lado tenemos los políticos que están metiendo prisa y abriendo plazos que quizás no sean los más oportunos. Y detrás de todo eso además, está por medio la posible compra de Talgo por parte de una empresa húngara que no sabe quién está detrás, pues una empresa pequeñina, mucho más pequeña que Talgo, y no sabe quién está detrás de esa empresa. Un país que es mi amigo de Rusia y estas cosas, no sabemos lo que pueda haber ahí. Putin. Digamos que se nos mezclan una serie de cosas. Entonces yo lo que no sé si la culpa es de Talgo, a que le piden 166 millones de euros por no cumplir plazos, no tengo una idea. No tengo ni idea también si es problema de los políticos, que están imponiendo plazos que no son realistas, que a lo mejor el problema viene de ahí precisamente, pero yo no tengo tampoco la capacidad de decir de quién es el problema. Lo que sí sé es que estamos entrando en un juego absurdo, digamos, primero, de demagogia, que yo quiero llegar antes, y si no llegas antes, pues entonces te pido compensaciones, porque voy a llegar 10 minutos antes. Pero es que por llegar 10 minutos antes se le va la vida a usted en ello. Les pedimos compensaciones, entonces cuando llega el reparto de caramelos. Pero ya, ¿cómo estamos pagando esto? Estamos pagando billetes baratos, pero ¿con qué dinero? Porque tenemos un déficit grande, ¿con qué dinero estamos pagando esto? ¿Y a quién se lo estamos pagando? Pues también es otra, porque son los empresarios los que piden billetes más baratos. Estamos diciendo también, además, que pidiendo compensaciones por los turistas que no van a venir. No hay ningún sitio donde se ha abierto una línea de alta velocidad, ninguno, donde haya habido un cambio dramático en las pernoctaciones, en las ciudades donde llegó el tren. En ninguno. Lo que se ha habido es un cambio de reparto modal. La gente deja el coche o deja el autobús y va en tren. Eso sí que lo hay. Pero no hay cambios dramáticos de tendencia en las pernoctaciones, salvo en Zaragoza, porque coincidió con la Expo de Zaragoza. Pero es un caso un poco, y luego cuando terminó la Expo cayó otra vez. Por lo tanto, no sé qué compensaciones hay que dar, en base a qué, y estamos en una especie de entropía política, de caos político, que al fin y al cabo es improductivo, está generando gastos absurdos y ningún político se atreve a hablar de las cosas como son. Mire, tenemos alta velocidad parcial, los trenes tienen un plazo, son trenes complicados que van a tardar tiempo en funcionar. Y después, a partir de ahí, vamos a ver si llegamos en 3 horas, pero tampoco dramaticemos mucho, porque llegar en 3 horas 12 minutos tampoco va mucho de llegar en 3 horas menos 2. Pues un cuarto de hora y media hora en todo el día. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Y ahora estamos en la última ocurrencia, que es la de decir que hay que hacer esto como es, hay que hacer el tren como es, de política, como es, objetivo, tiene un nombre esto, de algo, bueno, digamos que es una servicio público. Una OSP, una obligación de servicio exactamente. público. Servicio público, y oiga, pero vamos a ver, eso está pensado en la Unión Europea para las islas y tal, para Grecia, conectar los archipiélagos, Noruega. Las cercanías y los regionales. Y para las cercanías y regionales. No para los aves. Pero no para los trenes de lujo, digamos. AVE, vamos, si quiere alguien algo barato, o para los aviones en el caso de insularidad, por ejemplo, que se abarata el coste. Pero ahora estamos hablando ya de introducir una subvención, que es de lo que se trata, una subvención permanente a digamos, a Renfe larga distancia, que nunca ha tenido, en principio, subvenciones. Se financia de otra forma distinta como funcionan las cercanías. Bueno, yo, en parte, bueno, estoy de acuerdo contigo, que no pueden parar el tren en todos los sitios, eso está claro. A mi juicio también, claro, lógicamente no es viable hacer un trazado exprofeso desde Polalena a Gijón, a Llaneras o bajo ningún concepto, porque eso es imposible. Pero también, con 20 años que llevó la obra en marcha, yo creo que tanto el gobierno asturiano como los diferentes gobiernos de la nación pudieron hacer algo, prever en modificar, aparte a lo mejor de algún tramo. Tenemos ahí esa garganta en Sotorrey, ahí a ver cómo se puede pasar por ahí. Yo os digo, en este momento que me tocó por razones de trabajo, viajé casi todos los días a Avilés. Cuando oigo también esa historia de que hay que llevar un Alvia a Avilés, digo, ¿será porque Santiago Segura llegó ahí con el tren? Porque es que de Nubledo a Avilés, bueno, sabéis cómo está aquello, está hecho unos zorros, va a menos de 80 kilómetros por hora, no hay donde cruzarse, bueno, es decir, un desastre. Entonces yo pienso que es una falta de previsión, sobre todo
pienso que la culpa está en los políticos, en intereses ridículos. Yo me acuerdo aquel programa de la TPA que era Asturias al tren o algo así por el estilo, ¿no? ¿Cómo era? O Sí. Estación Asturias, eso, Asturias al tren, no, perdón. Estación Asturias, que yo colaboré por el tema de la... ¿Era el de Pipo? de los... ¿Pipo Prendes era? O... Sí, con el tema que de los azulejos del Vasco. Y me acuerdo cuando se habló de la variante de Pajares, pues salía diciendo que bueno, fue por un trazado donde das un efesoriazo y te sale un manantial de agua, que no era el sitio más, es decir, más idóneo. Y lo dijiste tú muy bien. Empiezo a poner una novela y después que si el ancho de no sé qué, que si solo trenes de viajeros, que si trenes de viajeros y mercancías, que si... Vamos a ver, hay falta de previsión y concluyéndolo como empezaba Javier. No es una vergüenza, sino que esto es esperpéntico. Para mí es un esperpento y una tomadura de pelo. Y es cierto que, como dices tú, 3 horas y media, 3 horas y cuarto, vale, ¿a dónde van? Y yo hablo desde el mundo de la educación en el que trabajo. Cuando estuve en el aula, yo siempre decía, ojalá hubiese ese AVE o es el tren de velocidad alta, porque tú imagínate aquí en Oviedo, coges con un billete de grupo, unos grupos de bachillerato, de secundaria, y te plantas en 3 horas y media en Madrid, y vas y vienes en el día, viste el Madrid de los Austrias, seleccionaste algún, o el Prado, el Thyssen, o lo que sea. Y eso va a generar, es decir, movimiento de alumnos, después de familias y demás. Pero yo pienso que es un país en el que vivimos y una región que vive de espaldas al tren. Y en una publicación que hice, en la que recopilé todo lo que fui escribiendo, titulé Asturias pierde el tren. Y ahora decimos el tren de nunca jamás. Y creo que sí, porque no... Y que no hay voluntad. Y yo pienso que es cuestión de voluntad política. Sí, yo pienso lo mismo, Ángel. Pienso que ¿Pero por qué no hay voluntad? El tema de decisiones políticas... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Fue muy importante. Que son muy malos los políticos, Pero unos es que gamberros que nos odian. Desde el minuto 1. Nos odian a los asturianos. Desde que Alejandro Rebollo lo propuso, pues ya... Pero recordemos quién votó representando a Asturias en contra por disciplina de partido, A ver. no a la variante de Recordemos, Pajares. recordemos. ¿Cómo puedes después mirar a los asturianos? Ángel, recordemos que... El PSOE, los diputados del El PSOE. Partido Socialista. Claro, el Partido Socialista. El Partido Socialista. Claro, está eso. Y votaban a favor el Partido Comunista y Alianza Popular. ¿Y Alianza Popular? Sí, sí. Quiere decir que está ahí y no hace tantos años. Nos Mirad, recordamos yo perfectamente. siempre concluyo con Sí, esto. que- ¿Cómo puede justificarse que la rampa de Pajares, después de la bronca que se montó, creo que fue el 27 de marzo del 81, en poco más de 3 años, 70 túneles se horadaron, esa rampa y una variante? Vamos a ver, con un sistema político más consolidado, con una situación económica mejor, ya estamos en la Unión Europea, 20 años. A ver, a mí que me lo explica alguien. Yo no lo entiendo. A ver, No. hay Es imposible. hay algunas cuestiones... Hay un vamos a boicot, ver, hay a un veces- boicot sordo a todo esto. Bueno, a ver, hay unas cuestiones, tampoco quiero profundizar mucho, pero a veces tenemos un problema. Uno, generalmente a los ministros que se nombran de un gobierno no se les ministra, no se los nombra por su capacidad técnica o su conocimiento del ramo. Doy un ejemplo y se puede entender. Cuando Ana Pastor fue ministra de Sanidad, era la ministra mejor valorada del gobierno de aquel momento, Muy pero bien. es que ella venía de la sanidad. En cambio, cuando fue ministra de Transportes, la percepción de la opinión pública en general ya fue más negativa porque ella no controlaba eso. Eso por un lado. Luego hay otro factor que no se habla mucho. Tú dices que Asturias vive de espaldas al tren. Lo voy a matizar un poco. Si el tren da un buen servicio, los asturianos responden al servicio. Por ejemplo, el tren que se mueve entre Lugo de Llanera, Lugones y Oviedo, que prácticamente parece un metro tren, como es un buen servicio, el ciudadano responde. Ahora, lo que el ciudadano no puede responder, pues evidentemente es que si el tren Gijón-Laviana, por decir algo, antes tardaba 1 hora y 10 y ahora con el sistema digital tarda 1 hora y media. Entonces, no es que los asturianos tengan la espalda al tren, porque sino que... está boicoteado, convéncete, hay un boicot en todo esto. No es que son los políticos tontos o malos, no, aquí hay un boicot, hombre. No, pero- se A tarda ver, 40 años en hacer la luego, variante. a Vamos a ver, ver, pero vamos- hay que entender una cosa hay también. un boicot Luego está el mundo clarísimo. luego está el mundo ferroviario, que es un mundo muy cerrado y muy conservador, muy que se mira a sí mismo y no mira a la sociedad asturiana. Por eso la sociedad le da la espalda al tren. Esto hay que entenderlo también. Son 2 factores, los políticos y luego el mundillo ferroviario, que entiende mucho de técnica y de tecnología, pero de atraer clientes no tiene ni puta idea, desgraciadamente. Pues es una enorme pena porque la incidencia que iba a tener en la actividad económica de Asturias es muy importante. Y si analizamos Asturias en lo que fue, en lo que está siendo y en lo que puede ser, en la decadencia a la que estamos, bueno, sufriendo, porque es así,
Es una lástima que precisamente con un proyecto, con una infraestructura que lógicamente podía revitalizar esta actividad económica, pues nos mantengamos todavía ahí en un periodo medio dormido. Esa es la gran lástima, ¿no? Yo quizás es una pena. Lo más probable, si me permites un momentín, lo más probable es que, digamos, lo que suele pasar generalmente es que cuando pones un buen sistema de transporte, se acercas dos ciudades, la que sale beneficiada es la grande. Los empresarios están muertos por ir a Madrid a hacer negocios en Madrid. No, van a dejar de contratar abogados aquí a lo mejor por hacerlo allí. No. Y va a ir más gente de Asturias a comprar a Madrid que gente de Madrid a comprar a Oviedo. No tiene por qué ser así. Yo, por ejemplo, decía, no lo veo. vamos a ver, me refiero a los asturianos, porque dan la espalda, lógicamente. Tú si tienes un buen servicio, lo vas a usar. Claro. De hecho, cuando el Langreo se levantó, el antiguo Langreo en el 82-83, tuvo ahí unos años de gloria también, con aquellos man reformados antes de electrificar, incluso después con la electrificación. Pero mirad, pasa un poco, y un poco yo creo que es de nuestra idiosincrasia. Estamos hablando ahora, por ejemplo, del tren de velocidad alta, o como llamémoslo como queráis, o alta velocidad, que por ejemplo, los problemas que hay ahora de, vamos a decir, llamarlo de intendencia, que si hay falla aquí. Yo recuerdo preparando una conferencia sobre los 50 años del Ferrol Gijón, los primeros titulares de los primeros días en servicio, coges la prensa, Región, La Voz de Asturias, La Nueva España, incluso La Hoja de Lunes, y te dicen, viajar al Ferrol es un viaje de relevos, porque no había quien diese billetes, por ejemplo, en Avilés, y después a Pravia. Pero fijaros ahí, y después ahí voy a la dejadez, y soy muy crítico con los políticos. Cuando se inaugura en el año 72 el Ferrol Gijón, que yo tenía 10 años, y nunca me olvidaré de mi padre, como ya tenía tanta afición a los trenes, me llama y dice, Ángel, mira, yo vi a Franco ahí en Paisanín viejo, ya muy viejo y tal, y el maquinista, que por cierto era de Camuño, jefe del depósito de Pravia, con la gorra, bien ataviado, porque estaba ahí el jefe del Estado y tal, aquel tren hacía 6 horas, un poco más, Oviedo, aunque sea Gijón Ferrol era Oviedo, salía de Oviedo Ferrol. Hoy resulta, 50 años después, 7 horas y media. ¿Cómo se puede? Ahí, ¿qué pasa? Ahí, ¿qué pasa? Vamos a ver, la vía hecha unos zorros, los trenes, tienes... De todas formas, vamos a ver. Es eso, Ángel. Claro, esa es la realidad. ¿Quién va a viajar a nadie? De todas formas, se desenfoca, nadie. A veces yo creo que se desenfoca también el debate. Por ejemplo, cuando los trenes que no cabían por los túneles, que jamás llegaron a existir, pero bueno, estamos hablando otra vez de sanciones a CAF porque no dijo nada cuando fueron los que desvelaron el asunto, pero bueno, vale. La cuestión es que lo que se dice es que vamos a tener trenes nuevos. Diga, pero ¿para qué trenes nuevos de ancho métrico que van a 100 km por hora si no tengo que ir a 30 por la vía? O sea, eso es absurdo. O sea, estamos siempre obviando la infraestructura. Estamos obviando la infraestructura. Estamos obviando siempre la gestión de esa infraestructura. ¿Por qué tenemos que hacer líneas? Ojo, se puede hacer una línea, qué sé yo, que vaya, por ejemplo, desde, ¿cómo es esto? Desde San Claudio, de San Claudio a lo mejor, o de Las Caldas, no sé dónde, hasta Parque Principado, por ejemplo. Se pueden hacer líneas de estas que sean casi líneas urbanas de tren. Se pueden hacer muchas cosas. Y tercero, si me permites, varias matizaciones, quizás. Vamos a ver. Si me permites terminar. Y la última es que a estas alturas tenemos el desarrollo de las ciudades, es decir, el planeamiento urbano, ha ido completamente de espaldas al ferrocarril. Completamente de espaldas. Es decir, tenemos las universidades en el sitio más, que es un punto de usuarios típicos, de atracción típico de ferrocarril, están en el punto más alejado posible de los ferrocarriles. O sea, en Oviedo, bueno, en Ciruela y Maquique, que más o menos parece que, pero aún así estamos con esos problemas. Estamos en Gijón, no lo vamos a decir. Estamos igual en todas partes, incluso, si me apuras, en Mieres. En Luca está a 800 metros o menos de una estación de la vía del tren. Y no hay forma de acceder de ninguna manera al ferrocarril cuando es un sitio que genera el 10% de los tráficos de Oviedo. Vamos a ver, teníamos el cinturón verde, se desmontó toda la infraestructura de ferroviaria. Eso fue un crimen. Y se desmontó y teníamos estaciones, teníamos un cinturón verde de tren de cercanías que podía, con algunas reformas, imagino, se podría conseguir que funcionase de otra manera. Es decir, digamos que yo creo que el problema más grave que tiene el tren en este momento es que está el crecimiento urbano y los trenes han ido completamente de espalda. De tal forma que un señor, a mí por ejemplo me pasa, yo vivo en el parque de invierno, aquí en Oviedo, ir del parque de invierno hasta la estación de tren de Yamaquique, andando me lleva casi lo mismo que coger el coche e irme hasta Gijón, solamente en ese tiempo. Es claro, es muy poco competitivo, no hay congestión tampoco en las carreteras. Entonces,
la competencia es muy fuerte por parte del coche porque es mucho más cómodo y no es demasiado, no es mucho, una vez que si quitas el coste de amortización del coche tampoco es mucho más caro. O sea, el tiempo digamos, que compensa, digamos, cualquier otro tipo de carestía en otro tipo de costes de combustible o lo que sea, ¿no? Entonces, a mí me parece muy difícil y hay que hacer un empeño, un esfuerzo enorme en el tema de las cercanías que además no se han desarrollado ni en Asturias, por supuesto, pero es que en Madrid llevan 20 años sin tener una línea nueva de cercanías, por ejemplo. Bueno, había has apuntado 3 cosas y yo quiero corregirlas un poco rápido. Nosotros desde Asturias al Tren, en su momento cuando salió el escándalo, ya dijimos que instamos al Gobierno de Madrid a que no entrara en un pleito con CAF, porque entrar con un pleito con CAF significaría retrasar todavía más la construcción de trenes. Entonces, ya que estamos mal, vale, pero no entremos a un pleito judicial porque entonces sí se va a retrasar. La segunda cuestión, lo que dices tú de San Claudio, de convertir la estación de Oviedo en una estación pasante, eso es una propuesta que nosotros llevamos 12 años como colectivo. Nosotros tenemos una reforma de malla horaria puesta en la cual los trenes salen de San Claudio, que tienen una doble vía allí, un apartadero, para conectar a Parque Principado. Es decir, propuestas hay. Y luego sobre el tema que dices de lo mal que están las vías en relación a los trenes... Esa propuesta está incluida en el plan de movilidad de Oviedo, en el nonato plan de movilidad de Oviedo. Sí, pero verás, hay un problema. Generalmente los ayuntamientos solo piensan en su ombligo localista. Bueno, eso ya estamos y en lo mismo de siempre. Eso es lo que al final hunde al ferrocarril en Asturias como transporte público. Hay que tener una visión global. Y dicho otra cuestión, incluso con las vías que tenemos, se pueden hacer mejoras sustanciales. Claro. De hecho, por primera vez en muchos años, el Gobierno del Principado de Asturias se abre a una reforma horaria, que fuimos el único colectivo dentro de ese mundillo fosilizado y cerrado del mundo ferroviario que defendimos el tema de la reforma horaria, incluso con las vías que tenemos. Luego, el plan que hay presupuestado hasta el 2030 habla de, digamos, arreglar la infraestructura. No va a haber mejoras, pero insistamos, con la red que hay se puede hacer. Y al menos se ve una pequeña luz cuando hace 2 o 3 semanas Alejandro Calvo anunció que sí, que iban a ir a hacer una propuesta de reforma horaria. Es verdad que van arrastrando los pies, de mala gana, no la quieren hacer, pero bueno, ya vemos, esto es como lo de la variante, nos quejamos, pero joder, nos hemos comido una hora a Madrid, entonces hay que ser más propositivos. Más prácticos. A ver, nosotros, igual que decíamos antes, por ejemplo, que la visión que tenía aquí el Gobierno del Principado de Asturias, nosotros lo llamamos el franquismo ferroviario, ya que citabas a Franco antes, porque realmente los servicios ferroviarios, sobre todo el ancho métrico, están prácticamente como los dejó el régimen de Franco. Y eso al mundo ferroviario, cuando le dices que tenemos un servicio ferroviario franquista, se encienden todos y se molestan, pero es que es la realidad. Ahora bien, si vamos a ir a una malla horaria donde quitemos paradas absurdas, que no para nadie, que no sube ni baja nadie, no hace años, sino décadas, pues hombre, a lo mejor vemos un poco la luz al final del túnel. Pues mira que entre Oviedo y Trubia, para Vallovín, al lado de Oviedo, Largañosa, Les Campes, Les Maces, que no lo coge nadie porque tienen cada 20 minutos un autobús, se gastó una millonada en un puente de hormigón para cruzar a la otra parte, San Claudio, San Pedro, Sotoudrión y Trubia. Creo que son 13 kilómetros, si no recuerdo mal. Sí. Pero, por ejemplo, como dices tú lo de Lucar. Tienen las mismas paradas el autobús, eso es normal. No, hombre, el autobús no para por ¿cómo se llama esto? En Sotoudrión no para. No para, ni San Pedro no. El equivalente tiene pero esas bueno, paradas. puedo entender en las Campas, porque bueno, es un barrio ya con población y que a lo mejor alguna persona baja allí o tal, pero por ejemplo el de Vallovín, yo sinceramente, si tienes la Losa ahí al lado y está el de Largañosa ahí, no tiene, a mi juicio no tiene mucho sentido. Bueno, vamos a hacer una pausa de hidratación como en el fútbol y volvemos entre un minuto y a ver si hablamos más del abril y menos del marzo. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta después de la pausa de hidratación, que es siempre necesaria como en el fútbol, y vamos a seguir hablando. A ver si hablamos más del abril y menos de otros trenes, pero bueno, ya me doy por vencido, ¿no? Yo quería hablar porque la teoría esa de que se va a ahorrar un cuarto de hora me parece una teoría un poco de rendición. Yo eché 40 cuentas con esta historia de todos estos últimos años. El tren Madrid-Barcelona, que es más antiguo, diríamos, bueno, es muy reciente, pero ya está hecho hace años, ese tren, en el óptimo, que es como se mide,
si se compara con el Madrid-Oviedo, el Madrid-Oviedo sería 1 hora 50 minutos, sin paradas, etcétera, en el óptimo. 1 hora 50 minutos. O sea que, no, 3 horas y 30 y tantos y bajar a 3 horas. Bueno, pues nos conformamos con 3 horas. No, es que todavía nos falta hora y pico para llegar al estándar, digo, Madrid-Barcelona o Madrid-Valencia o Madrid-Málaga. Estamos lejísimos del estándar. Y no sé por qué Asturias va a tener un peor tren que a Barcelona, que a Valencia, que a Málaga o que a Galicia. Estamos lejísimos del estándar porque, como decía antes, la infraestructura no es la misma, no es un problema de material rodante, sino de No, claro. La infraestructura es la que hay. No, claro. Y Pues además eso es lo que hay que cambiar. da una vuelta, no va derecho, va dando una vuelta, digamos, por tierra de campos hasta... No, los kilómetros. Los kilómetros son 500 y pico. Cuento los kilómetros. 500 y pico, me parece. No sé si son 500. No lo sé. No llega a 500. Ese dato. Sí, pasa de 500. En todo caso, los tramos, ya que hablamos del abril, que tú dijiste que están los tramos en vía única de venta de baños, Ana Pastor ya dejó la previsión y dejó la caja hecha. Sí, es decir, es cierto, un tema sí. de presupuesto. Eso es cierto. Se va a desarrollar, además, este actual ejecutivo, porque Ana Pastor era del Partido Popular, este es el ejecutivo del Partido Socialista, la anterior ministra de Transportes, porque Óscar Puente acaba de llegar, ya dijo que la idea del ejecutivo era, digamos, esos tramos que quedaron a vía única, desarrollarlos. Lo bueno que tiene que la caja está hecha. O sea, será un momento cuando presupuestariamente convenga, pero yo insisto que ADIF es el ente más endeudado de toda la administración estatal, con lo cual la Unión Europea también está echando el ojo y mirando y diciendo, a ver, ¿cómo estáis gastando? Y de hecho Ana Pastor lo que le hizo fue un tajo al tema del AVE, porque la Unión Europea le estaba avisando que no podía ser que se gastara tanto dinero, porque luego todas las líneas que tenemos de AVE, o de Abril, o llamadlo como queréis, ninguna da beneficios, son todas deficitarias. La única línea de AVE que ahora mismo da beneficios es una que da París-Lyon, la única. ¿No dan tampoco la de Barcelona y de Sevilla, no dan? No. Yo pensaba que sí. No. A ver, hay que calcular lo que nos costó. Sí, la amortización. Luego está, como decía aquí nuestro amable economista, la dinamización económica que pueda haber. Eso es otra cuestión, pero tú ten en cuenta que la Unión Europea también a veces financia estos proyectos y claro, también dice, cuidado. No entiendo por qué Aunque la Unión Europea... argumentas en contra de... ¿Y qué? No, ¿El Luca da dinero? No. Claro, no da dinero, el Luca. Es Sí, pero no tenemos, pero tenemos un UCA. España es el país, es el segundo país del mundo después de China que más vías de AVE tiene. Y tenemos un uso que no se corresponde con la realidad. Extender la red de AVE tan extensa y a todos los lados y duplicarlo todo significa que arruinaríamos prácticamente la economía del país. Comprendo que los políticos estén encantados si oyen estos discursos. Dicen, nos están dando la razón. O sea, los usuarios, los ciudadanos nos están dando la razón para que seamos unos maulas. Ese es el discurso que se saca de esta mesa. Pues bien, acortamos un cuarto de hora, pues estupendo, ya, que tenemos que haber acortado hora y media, ¿a qué más da? Total. Mi comentario no ha ido por ahí, porque de hecho cuando estamos en las obras de la variante Pajares, Asturias al tren desde el primer momento yo comprendo ahora y la variante Pajares, pero lo que no podemos tener es que lo que se quiere es que el tren sea igual para todos. Y no tenemos un servicio igual para todos, porque mira, Luarca no tiene un hospital y se tiene que ir a Navia al hospital. Y los de Luarca en su momento reivindicaron que querían el hospital, que por qué ellos no iban a tener el hospital y por qué lo iba a tener Navia. Porque todos no podemos tener lo mismo y en la misma medida. Cada comunidad autónoma sí tiene derecho a tener el mismo AVE que las demás. Y Asturias no. Bueno, eso es evidente. Digamos, los derechos, lo pongo un poco en discusión. Pero vamos a ver. Por eso los políticos están encantados, por eso no hacen nada. Dicen, total, los ciudadanos no nos exigen, pues no hacemos nada. Vamos a ver, de todas formas... Entonces, digamos, a dar caramelos, billetes por ahí. Hay servicios, digamos, esenciales, como es la salud. Y, hombre, tener un tren de alta velocidad no es exactamente un servicio esencial. Pues no sé qué te diga, No es exactamente un servicio esencial, es otra cosa distinta. Yo no sé cómo lo veis vosotros. Vamos a ver, yo desde el punto de vista económico, es que yo, lógicamente, esa parcela me gustaría, resaltarla, ¿no? No es lo mismo decir, 3 horas y media, me da igual y no me da igual. Es decir, cuando los empresarios exigían, oye, necesitamos llegar a Madrid a un horario que me pueda permitir hacer las gestiones y poder regresar. Y la gente decía, pues no sé por qué hacen eso. Se pueden ir, salir a las 9 de la mañana y llegar allí a la 1 de la tarde o a las 12. No. Para el mundo de la empresa, no. Totalmente, no. Es decir, hay unos tiempos, hay una serie... Hay que empatar, por lo menos, con los demás.
Hay que empatar. Entonces, si el de Barcelona llega a las 9, el de Asturias tiene que llegar a las 9. Claro, El claro. criterio es Y empatar hay por lo menos. mucho empresario, Claro. mucho empresario que necesita hacer esas gestiones. Mucho. Mucho más de lo que teóricamente pensamos. Porque hoy en día hablamos de globalización, pero es que Madrid, Asturias, muchos empresarios trabajan aquí o trabajan en Madrid, viven aquí y, lógicamente, el acortar tiempos y demás tiene mucha relevancia, y Asturias lo necesita. Asturias es una región decadente, Nadie está en ese discutiendo la sentido. importancia Con lo cual, del si tema tenemos... empresarial. No, me estoy refiriendo que si tenemos una infraestructura, porque nos estábamos quejando siempre de la infraestructura, es que tenemos problemas, ¿no? Tenemos unas conexiones, aéreas. Bueno, pues ahora ya las tenemos, pero a unos precios realmente muy elevados. Muy elevados. Unos destinos que afortunadamente en el último año, 2 años, afortunadamente unos destinos donde el mundo de la empresa afortunadamente tiene unos destinos. Ya no es solamente Menorca, Mallorca, Tenerife Norte, Tenerife Sur. ¿Por qué? Porque es una comunidad muy envejecida. Pero vamos a mirar para que cambie un poco esa tendencia, porque si no, apaga y vámonos. Entonces, nos daría exactamente lo mismo. Se ha conseguido que los trenes salgan antes. Lo que pasa es que se ha tropezado con una obra que Adif tenía prevista, y aquí el que ha pecado un poco de novato y de inexperto ha sido Óscar Puente, el ministro, que antes de venir a hacer visitas a ningún lado debía reunirse con su propio equipo directivo, porque las obras de Adif no las anuncian de una semana para otra. Pero las obras te obligan a empezar a salir más tarde al tren. Puedes A ver, salir a las sí. 3 de la mañana el tren, A ver, como obra o sin obra. Es una disculpa absolutamente mentirosa. Es que como hay obras... Entonces, como hay obras... Pues, a ver, entonces, no hay servicio. la capacidad de la playa Es de una Vías mentira como se un ha tren. reducido porque hay obras en Madrid. Y Pero entonces eso no no influye en son solo horario. los trenes de Asturias los que tienen que entrar a la estación. Y luego, aparte de otra cuestión, las obras de mantenimiento, a las normales, generalmente terminan a las 5 de la madrugada. Y supongo que todos queremos ir temprano. Y de hecho, el Ministerio sí aceptó esa propuesta de adelanto de horario. Cierto. Cosa que no se está Es que es discutiendo. muy El problema es que se ha razonable. tropezado Era obvia, con era una obra obvia. de Adif. Era obvia. Cuando Adif Claro. termine esa obra, evidentemente se llegará a eso. Pero lo que no podemos es intentar meter un tren sobre el aire. Eso no existe. De todas formas, Pero los demás trenes del resto de España, qué curioso, no les afecta esa obra. Qué curioso, hombre, solo le afecta al tren de Asturias. Voy a hacer una pregunta mala. ¿Tú has controlado todos los horarios de los trenes que entran a Madrid? Yo no. Entonces, yo no- antes de hacer esa afirmación No, tan porque no hay tajante, quejarse, míralo. No vi quejarse en ningún sitio que resulta que no podían tal. No, al revés. Se ha dicho que todos salen a la hora temprano que se pide, y menos el de Asturias. Con lo cual no es la obra, obviamente. Vamos la a obra es la disculpa. Y claro, que se trague la disculpa, que se la trague, pero yo no me la trago. Vamos. de todas formas, en unos meses los Abril entrarán en funcionamiento y llegaremos, habrá algún tren, yo estoy seguro que habrá algún tren que va a llegar a Madrid en 2 horas 58 minutos, por aquello de intentar sentar. Yo creo que si alguien sale aquí a las 6 de la mañana, 6 y media, llega a Madrid hacia las 9 y media de la mañana, me parece más que razonable. Una hora empresarial muy Porque buena. además Claro los que empresarios sí, claro generalmente a las 8 de la mañana no suelen reunirse, a veces sí, pero no es lo más habitual. Llegas a Madrid, coges el tren o las cercanías o el metro o el taxi o lo que Perfecto. sea, y a las 10 estás en una reunión. Tienes una reunión de Claro. 10 a 12, después no sé qué otra gestión que tengas que hacer después, comes y vuelves. Yo creo que me parece un plan más que razonable, muy razonable, para ir. efectivamente. Y si tardamos 10 minutos más, que yo he llegado aquí en 3 horas 12 minutos, tampoco es tan grave. Tampoco es tan Dale. grave. Yo creo que estamos ya más o menos en una distancia aceptable. Dale. ¿Qué? ¿Por qué aceptas el desastre? No, no es que acepte Eres el tan desastre. sumiso. Es que o hacemos, Javier, o es que hacemos no, una red completamente nueva. Hacemos una red completamente nueva, ganaremos a lo mejor otros 10 minutos. completar la que hay, completarla. Bueno, no, No pero- quiero que se haga Lena Oviedo, quiero que se haga y ni se habla de ello. No, Ni es se que habla. no se va a hacer nunca eso. Eso ni se habla. Eso no se va a hacer. Bueno, ¿eh? claro, posiblemente. No, Ahora el AVE hablamos no va a a lo llegar a mejor Asturias, el AVE. de 8 Va a quedar en minutos la o puerta de menos y Asturias. son no sé cuántos miles Es de como si millones. Vamos a ver, tú no de vas a entrar, costes. tú no vas a entrar a Eso no- 300 no kilómetros por hora. Yo siempre cuento lo mismo. O sea, no vas a llegar a 300 kilómetros por hora ahí, ¿cómo se llama esto? A la Manjoya, a la Manjoya, 300 kilómetros por hora con todo el pelo para atrás, y de repente frenar de golpe para llegar a Oviedo y el pelo para adelante. O sea, no. Como vamos entras a ver. Madrid, como entras a Madrid. No, a Madrid Eso es entra, una en parodia Madrid, lo que estás a Madrid haciendo. cuando llegas a Madrid Como llevas entras a como Madrid. 10 o 15 kilómetros a 90, 100, 120, vas en ralentí, sí, es una cosa... Efectivamente. Y luego, en el plan de mejora al 2030 se contempla la renovación y la mejora integral de la línea en Soto de Reyes, ¿verdad? Que es un problema.
y a la entrada de Gijón en Beriña, pero se contempla una renovación integral de la vía, con lo cual se va a ganar. Aparte, a partir de Pola de Lena, quiero recordar que no hay ningún cuello de botella, en el sentido de que está todo duplicado. Cuestión distinta es que luego va a haber cortes puntuales porque hay que renovar la vía de alguna manera. ¿Aceptáis que el AVE nunca llega a Asturias, que quede por la luna? Yo es Pues que discrepo contigo, el AVE ya lo tenemos. Javier, es que llega Pola de Lena. De llegar va a llegar a Pola de Lena. A Pola, pero es a la puerta de Asturias. Es como si dices el Pero agua. eso es el en agua Asturias, corriente. no es fuera de Asturias. es como Está, si- sí. Tenemos AVE en Asturias. Asturias. Es que Pola de Lena es de Asturias. Es como si Javier, dices, en Oviedo hay agua corriente y llega a un barrio periférico. Llegó a Oviedo el agua corriente. No, hombre, el en agua, Oviedo no hay agua corriente. el agua llega hasta Oviedo y hasta Gijón. Ahí, por ejemplo, de cara a Gijón, por ejemplo, es mucho más importante es conformismo. ¿cómo se llama esto? El desdoblamiento del tramo este de la cárcel, ¿cómo se llama? De Villabona, la famosa curva de Villabona. sí, Me ahí parece veo. mucho más razonable, incluso de cara a las cercanías también, ampliar ese tramo de vía. O sea, duplicar ese tramo de vía, perdón. Y yo creo que No, está te corrijo, duplicado. está duplicado. Está Lo que doblado. se quiere Bueno, no, poner me es refiero una a hacer vía la variante, efectivamente. Eso sí, eso sí. Duplicar la traza. Y eliminar el túnel, Eso etcétera. es. Y eso va a permitir una mejora para el largo recorrido bastante Claro. interesante, importante, y también para las cercanías. Para las El cercanías problema que también. hay es que alguien dijo una vez en política que tú, cuando no quieres hacer una obra, encargas estudios y proyectos. Y la variante de Villabona lleva casi 20 18, años, 18, no, 19, casi 20 ya en estudios y proyectos. Ah, muy bien. Claro. Y luego tenemos los 30 Y la kilómetros de estación- Pola de Lena a Oviedo. Cercada porque está cayendo, o sea, que un edificio de Es decir, ya te digo, siempre es lo mismo. Pola de Lena no viendo nada de nada. No, pero Pola de Lena a Oviedo, vamos a ver, pero tú El tren en burro Madrid, de toda la vida. Javier, tú cuando vayas a Madrid en tren, fíjate cuando un tren baja la velocidad y empieza sí, a ir a lo 120, 100, Bueno, claro. y es como Claro, 15 no va a kilómetros entrar- no va a antes, entrar a pasas por allí, 300 por Chamartín. pasas barrios y No, barrios. no, pero y bastantes barrios. kilómetros atrás, Pasas como bastantes dice, porque kilómetros. el tren al ser esa Y tú vas velocidad por el tan alta Monte tiene del que Pardo, frenar por el Monte del mucho Pardo vas antes. despacio, una vez llegas a por el Monte del Pardo vas despacio y luego vas viendo ahí las campasas de coches que hay allí, de esto de las tablas, de no sé qué. Sí, las Vas torres, despacín, etcétera. claro, vas despacín y los estés parando allí a la entrada de Chamartín un ratín para que quede una vía despejada y te metan por allí. O sea, que eso estás viendo ahí las torres y joder, que no llego. Entonces, O sea, para vamos a parar ver. en Pola Lena también tiene que empezar a coger los túneles 10 kilómetros antes, ir despacín. No, Tengo porque que parar en Pola Lena. En Pola de Lena, despacín, en Pola de Lena despacín. se supone que el tren podrá pasar a No, no, 140, si 150. Si para. ¿Qué? Entonces, si para, tiene que ir a mitad de los túneles despacín. No, porque- Entonces, pero como sí. si no tuviéramos túneles, por lo total hay que ir a 140. Pero ahí entramos en un túneles. problema político. Si quieres que pare el tren o no quieres que es un pare el tren. argumento Claro. terrible. Pero si Claro. no para el tren, el tren No, no, podrá si pasar para. por Pola de Lena Digo. a 100 y pico por hora sin ningún problema. Digo, si para, vendría ya parando a mitad de los túneles o antes, 20 kilómetros antes ya despacín, para que el viento no nos dé, Javier, tal, para pero- tener cuidado. Pero, Javier, Es que pero vamos, si no para, si, va a dar a ese programa el ministro una medalla de honor pero a si este no para programa si por no para defender Pola de las Lena, tesis del podrá pasar a gobierno. buena velocidad por Pola de Lena. Y pasará a buena velocidad por Mieres también. Hay otro detalle también, cuando la gente... A ver, nosotros en Asturias al tren, si nos conocen los medios, nosotros no hablamos de largo recorrido. No es que estemos en contra, pero nuestra prioridad son las cercanías. Bueno, pero tanto que se habla del largo recorrido, y vuelvo a él, y tanto que gritan todos que quieren el largo recorrido, quiero dar un dato. Si se intentara poner una vía pura de AVE, el tren no podría parar en Oviedo, porque la estación que tiene AVE actualmente no cabe una vía de AVE. Es decir, habría que hacer una nueva estación más o menos entre Lugo de Llanera y Lugones. Cosa que los que gritan tanto que hay que... Esa es la maniobra para quitarle la estación a No, Oviedo, que es muy eso- antigua y eso la no es- manejan no, determinados perdona. partidos políticos de izquierdas. No, no. Y se lo tengo oído decir yo en reuniones privadas No, perdona. con todas las letras. Perdona, yo Esa soy- es la maniobra para dejar a Oviedo sin No estoy de estación. acuerdo contigo. Mira, yo Hombre, soy no, usuario se del lo dice, ferrocarril coño. de toda la Se vida. les escapa No, reuniones. eso no es así. O sea, mira, Es sortear por ahí y la única parada es Gijón. Pero si lo han dicho, se lo han dicho. Si yo no se- digo, yo no si te digo lo están que han dicho. Yo te digo descarados. que técnicamente, si tú haces una vía pura de AVE, en Uría no puede entrar el tren. Ni en Uría, ni en Yamaquí, que ten en cuenta que se cerró todo, se enlosó todo. Entonces, si quieres hacer una estación Pero pura no- de AVE, pero te no- vas fuera de la capital. Pero no Eso va- es otra, ¿eh? Pero entonces no va a entrar en abril, entonces. ¿Qué sabe? Hablo de la vía. de la vía. Claro. De la vía. No, Claro, no, claro, si claro. cambias la vía, porque como hay un discurso fanático de todo AVE y a ver si nos ponéis el AVE más maravilloso del mundo. Fanático, pero es como si dices tú que vas al hospital, discurso fanático que te cure. Quiero que me cure, usted es un No, fanático. lo que te me quiero quiere que le cure. Escucha, lo que te quiero Es decir el es que discurso con ese normal. discurso que se vende, luego siempre Sí. hay un silencio interesado y digo yo, vale, y yo te digo a alguien,
tú quieres que hagamos una vía nueva, vamos a hablar de largos recorridos, ya si también interesa tanto, vamos a hacer una vía pura completamente y además vamos a hacer que no pare ni en Lena ni en Mieres, Eso, que vaya para Oviedo. Por supuesto. Bueno, pues si va para Oviedo con una vía pura de AVE, pues en Uría y en Llamaquique no va a entrar ese tren. Tiene que quedarse a las afueras de Oviedo, entre Lugones o Lugo y Llanera, porque técnicamente no entra. Y además empezarán por no es una cuestión política ni de izquierda ni de derecha. Es un técnico de frenar por la de Lena, para hacer una frenada de confort, que son a lo mejor 20 kilómetros. Que va a Barcelona, llegar a Zaragoza, empieza a frenar ya. No empieza a frenar en Zaragoza, pero sí a lo mejor en Alcalá de Henares, por ejemplo. En Alcalá de Henares sí que empieza a del frenar. ministerio a esta tertulia por favorecer las tesis de Óscar Puente. Oye, fíjate que yo creo que estamos siendo muy críticos con los políticos, con el ministerio. No veo yo la crítica. Antes apuntó Ángel Sí. una cosa que creo que es muy importante, y es que todas las obras complementarias del tramo de Oviedo por la Deriva, en la propia estación de Oviedo, que ahí vemos sí. al alcalde, que el alcalde llama incompetentes a los demás, pero está por ver su competencia al frente del ayuntamiento también. El alcalde, digamos, diciendo, no se ha hecho nada en la estación del tren y no sé qué historia y tal. Usted lleva aquí 4 años antes de que se abra el tren, puede haber dicho algo también. Pero no sé, la estación. No sé, pero puede explicar, ¿vale? Quiero decir que, digamos que no es un discurso conformista, estamos diciendo que hay muchas cosas que están mal hechas. Ahora bien, lo que tenemos es lo que tenemos, la vía que tenemos la que tenemos y tenemos que ver cómo se va mejorando eso poco a poco de forma razonable. Lo que tenemos que pensar es que en contra de lo que piensa la gente no es una cuestión de material móvil, que a lo mejor también, pero no solo el material móvil, es un problema de infraestructura y además de problemas técnicos enormemente complejos de capacidad y de costo. Porque es que hacer una vía exclusiva para alta velocidad entre Pola de Lena y Oviedo, eso puede suponer, estaba presupuestado hace años en 2.000 millones, y con las consiguientes, ¿cómo se llama?, modificaciones presupuestarias o lo que sea, duplicar modificados, sobrecostes. iría 3.000 sobrecostes. Claro. Iría Eso 3.000 perfectamente. eso estaba hecho Para un ahorro de Con los 8 minutos. 8 o 10 minutos. Pero ese estudio estaba hecho para justificar no hacerlo. Claro, Claro, vale, no sí, vamos a pero- creernos ese estudio, como los trenes que no entraban en los túneles. ¿Vamos a creernos eso? No, Hombre, Javier, por favor. vamos a- Javier, vamos Hacer a un ver. estudio, esto cuesta 10.000 millones. Claro, no se puede hacer, lógico. Una cosa no tiene que ver No, con la es que es otra. mentira. Es un ¿Sabes estudio las ad hoc. maravillas, ¿sabes las maravillas que pueden hacer en Asturias con 3.000 millones de euros? Pero es que es ad hoc, ese estudio costará 300 millones, no 3.000. Lo inflan para decir que no, pero No, se puede tú hacer. ponte, no, o sea, Javier, ponte a hacer Pues mira que cuesta. una vía de tren nueva por ahí por ¿cómo se llama? Por el monte. Por A ver, donde va ahora, por donde va ahora. No, por ahora no te lo puede ir. No La cabe, no velocidad. cabe, no. No, hombre, mira de ahí, Sotorrey, Pero sí. ahí donde vas metido, que soy una garganta. Ahí no cabe, no cabe. Ahí. Igual que ahora cabe. Bueno, el, pero el sí. AVE es incluso un poco más estrecho que el. No, pero es no, igual. Pero mira la Javier, topografía. O sea, ahí entraríamos en otro problema distinto, claro. que es el problema de la compatibilidad de anchos. Es otro problema distinto Bueno, que está pues ahí eso latente desde hace 30 años, de que se puso, 30 y tantos cuando Bueno. se puso en marcha. Tomó la decisión política de hacer lo que es las líneas de alta velocidad, hacerlas en ancho Internacional. Sí. internacional. Y claro, en otros países, buena parte de los tráficos que captan las líneas de alta velocidad son tráficos mixtos. O sea, por ejemplo, qué sé yo, ¿cómo se llama? Donde el puerto este de... No recuerdo, el puerto este donde La Rochela para la alta velocidad, Rochelle, en en La Francia, Rochela sí. no hay alta velocidad, La pero luego en un Rochelle. momento determinado se incorpora a la alta velocidad y es compatible. Pero aquí en España no podemos hacer eso, a menos que tengamos los trenes estos de ancho... De tal, que- envergadura que- desplazable. de envergadura Sí. desplazable. Vale, hay que tener eso. Pero claro, eso complica bastante la compatibilidad de las dos redes. Entonces, claro, tenemos ese problema de que si queremos meter tal como está configurado ahora, y si no se cambia el resto del ancho de las vías a ancho internacional, lo que tenemos es que necesitamos meter una vía independiente para el AVE y otra independiente para la vía convencional. Claro. Ahora bien, por donde la metemos en Pola de Lena Oviedo, por donde pasan Lo que hay en docenas de to- trenes al día. Lo que hay en todos los sitios. ¿Qué? Lo que hay en todos los sitios. No un paso tan estrecho. No, digo, lo de meter una vía para el AVE y otra vía para las mercancías. Eso lo hay en Yo, todos por los ejemplo, sitios. en León la Menos tienen, en Asturias, porque en León como y en somos Valladolid tontos- han quitado vías convencionales, por ejemplo, para meterlas del AVE. porque no Todavía entraban todas. están por eso, porque pararon. Han quitado en- vías convencionales. Por eso, porque Pero pararon en tiene 20 ser- baños. Y ni Valladolid ni León tienen servicio de cercanías, por ejemplo. ¿Vale? Y han quitado vías ferroviarias. Pero claro, lo esencial en Asturias, que es el subamos como esto vuestro... subamos Asturias al tren. Asturias al tren. Asturias al tren, que sería Asturias al tren, subamos a cercanías, subamos a cercanías. No, eso es una dicotomía falsa, porque son cosas distintas y no están reñidas en absoluto, al revés, son complementarias.
No veo decir, no, es que menos AVE y más cercanías. No, pero Nadie dice que menos sea- AVE y más presupuesto para la universidad. Nadie está diciendo eso, pero no tenemos pasta para hacer más aves y más cercanías. Como los demás. ¿Qué? A ver, como no los obstante, demás. en el tema Ni presupuestario, un euro más ni un euro yo voy a menos. discrepar, porque hubo unos años que se ha dedicado prácticamente el 85% del presupuesto a una red clientelar que en la tarta del ferrocarril mueve el 12%. Es verdad que con poder económico, con lo que queramos, pero ha habido unos años, yo reconozco que este actual gobierno que ahora ha hecho un cambio de chip, pero hemos tenido años de ejecutivos del PSOE y del PP que se gastaba todo, absolutamente todo, en trenes de larga distancia, en trenes rápidos. Y las cercanías se han ido derrumbando y cayendo todas a pedazos. No digas que no es así, y sí que nos ha perjudicado. Y ojo, quiero dejar claro una cosa. Nosotros jamás nunca hemos sido una plataforma anti-AVE. A nosotros nunca nos habrás oído escuchar en los medios decir eso de estamos en contra de la variante o de los aves. Pero sí hemos criticado muchas veces, y lo digo aquí y lo diré todas las veces que haga falta, que el gasto que hemos hecho en AVE ha sido un disparate. Eso es como si hemos dices gastado que- el 85, no, hemos gastado el 80, oye, no, es serio, hemos gastado el 85% del presupuesto ferroviario de Adif y del Ministerio de Transportes para un tráfico que se mueve el 12% de pasajeros. Y el resto que somos de españoles, somos el 80 y pico por ciento, hemos estado como 12 años tirados a la Pero, puerta. por Y eso ejemplo- no puede ser. Es que fíjate... Perdón. Javier, estoy de acuerdo. Eso no puede ser. acuerdo. Eso sí es escandaloso. Pública, tú Puede piensas ser. que en cercanías, en un solo día, se mueve la mitad de tráfico de pasajeros que todo el AVE en un año. En un solo día. Pero Madrid insisto, mueve 1,5 millones. pero- Barcelona pero debe mover que otro insisto que parecido. ¿Por qué demonios hay que quitarle de uno para dar al otro? Eso Porque es no hay absurdo, pasta, es un Javier, argumento no hay pasta. pobre, totalmente Mira, pobre. en Dice, no, Francia- entonces vamos a quitar del AVE para dárselo a la universidad. Es No, surrealista. vamos a ver, Javier, pues mira, No, generalmente tiene nada que ver. los países tienen una economía limitada, y eso lo sabrá mejor el señor decano que yo. Y los presupuestos los Son tenemos en recursos esto- escasos susceptibles de usos alternativos. Usos alternativos. O sea que- Y tenemos en este momento, estamos con un déficit es así. público del 4 y algo más o menos, por ahí andamos, ¿vale? Más o menos. Es decir, tenemos 60.000 millones de euros que vamos acumulando todos los años ahí de deuda, más o menos. Un para ejemplo entendernos. positivo de economía equilibrada lo dio Ana Pastor. Cuando Ángel Revilla estaba pidiendo un AVE puro para su región, y no hablamos de Asturias, pero para que esto se entienda, Ana Pastor hizo cuenta y dice, oye, es que con el arreglo de la vía ahora, porque eso, digamos, pasar de Castilla a Cantabria no es lo mismo que pasar de Castilla a Asturias, no es la misma rampa. Dice, con una inversión que vamos a invertir aquí, no me acuerdo de cuántos cientos de millones, oiga, vamos a dar un servicio muy razonable, vamos a cortar tiempos, pero no vamos a gastar una millonada. No, pero que Y eso la lo cuenta- dijo una ministra, la cuenta y que no hizo la hablaba de ministra Asturias, no es hablaba esa. de Cantabria, por La ejemplo. cuenta que hizo la ministra no es esa. La cuenta que hizo la ministra es en Cantabria tenemos 500.000 votos. Javier, ahí se quedan sin tren. Javier, en Esa es la Cantabria- cuenta de la ministra, no la otra. Javier, claro. vamos a ver, Bajo mi pero, punto de vista Javier, no es no digo así. que eso no esté en la ecuación. Claro. Pero no digo que eso no esté en la ecuación, pero para bajar desde Reynosa hasta Torrelavega hay que bajar, no sé, son 1.000 metros, Sí, como aquí. sí, que son 30 kilómetros en línea Sí, recta. sí, no sí, recuerdo pero, cuánto pero era, es yo lo una vía calculo que ahora. baja muy suave, Claro. al contrario que nuestra rampa de Pajares. Claro, es que no, Y claro, la claro, ministra decía plantearnos hacer una Claro. tipo variante de Pajares a Cantabria, claro. etcétera, etcétera, con todo el Cogemos, gasto se lo metemos todo en Galicia, tenemos necesidad de tener la mayoría Yo- absoluta. yo- Esa es la cuenta que echan ellos. Javier, vamos a ver, ¿Qué o sea- cuenta echan? Y en Asturias, como es Soelandia, pues que les den a los asturianos, total, nos van a votar igual que lo que estamos viendo en los últimos 500 Eso años. es otro asunto. Hombre, es evidente. El coste político que pueden tener estas cosas y sobre Claro. todo más la forma, Es evidente. la forma en que la sociedad asturiana enfoca los problemas de transporte. Que lo que además es el material rodante, nunca se mira la infraestructura. Yo creo que generalmente no se mira la infraestructura. Eso son otros problemas. Pero lo cierto es que las limitaciones presupuestarias son las que son. Fíjate, en Francia, por ejemplo, en los años 70, cuando hicieron el RER de París, el famoso, la red express regional en París, había un problema tremendo y es que en Francia los trenes no se invertía nada en larga distancia, porque se concentraba todo el presupuesto en hacer una red de cercanías, por decirlo, en París. ¿Qué fue lo que pasó? Que se degradó el servicio de una manera bastante sustancial al tiempo que aumentaba la demanda y fue cuando empezaron a hacer las líneas de alta velocidad. Saltaron directamente a las líneas de alta velocidad. Digamos que casi todos los países tienden a concentrar su esfuerzo en una cosa o en otra, ¿vale? Y sobre todo los países, digamos, que son ricos, pero no ¿Y riquísimos España en qué como lo ha nuestro. concentrado? ¿Qué? España. Te lo acaba de decir, Carlos. En el AVE. En alta velocidad. ¿Menos en dónde?
En En alta velocidad, donde hay más sentido de destino. Menos en Asturias, claro. Pero claro, tienes, por No, ejemplo... pero hay más ejemplos, Extremadura. No, ¿eh? claro, Sí, de acuerdo, hay más ejemplos. Quiero Vamos a decir, ver, En Extremadura también. Madrid, pero vamos a ver, tienes conectado Barcelona-Madrid. Barcelona-Madrid es un corredor que es rentable porque tiene muchísimos pasajeros. Y 2 nodos de 6-7 millones de habitantes a cada extremo. Y con medio Zaragoza. Sevilla, tienes Córdoba, son nodos ahí muy importantes. Valencia, Alicante, lo mismo. Luego te llegas aquí al norte y te encuentras con el País Vasco, tienes que hacerlo porque es importante, son vascos y además Pero hay ahí- que pasar a Francia por pero algún ahí lado. están, todavía sin hacer. Y están sin hacer. Estoy sin hacer, claro. Y Galicia, pero ese problema después también de que aquí la demanda es relativamente pequeña, entonces los retornos de la inversión van a ser Se lo relativamente bajos dijo también, claro. Abel, somos una región Claro, envejecida. claro. Sí. Y lo que tú La decías, tercera más de no, Europa. Nunca os oponéis al AVE, efectivamente. Pero de cercanías fue la hermana pobre. Y antes tú al principio lo dijiste. Por ejemplo, yo no sé si cuando se hizo la famosa variante de Oviedo, de suprimir el cinturón verde y hacer el nuevo trazado, si ya se sabía que Luca iba a ir a la Cadellada. Pero yo a mi juicio creo que fue un error hacer esas cercanías paralelas hasta la corredoria, cuando a lo mejor había que, por los Castañales, sacarlo transversal a Parque Principado y vertebrar por la zona más del sur la corredoria, ya que por el norte pasaba el ancho ibérico. Y de esa manera pasabas y ya tenías el UCA, si se hacía. A pie de andén. A pie de andén. Y entonces tú tenías para la corredoria, que es una ciudad dormitorio, tú fíjate, tenías claramente, decir, en la zona sur y por la zona norte. De esta manera tienes por la zona norte los 2 trenes. Bueno, y hay otra cosa, y acabo con esto. Ángel, eso se llama planificación. Sí, y acabo con esto. Acaba. Yo Es en lo una que no situación que tenemos tuve aquí. que ir a Lugones siendo Renfe. Voy en vía ancha a Lugones. Y después tengo que ir a Pola de Siero, a Juan Villanueva y al río Nora. Digo, bueno, pues voy a hacer el cambio con el billete tal por las zonas. No pude, tuve que volver a sacar billete, porque no pude pasar de la de vía estrecha al de vía ancha. Cago en leche y todo Renfe. Entonces eso claro que te desanima a que digas tú, vas a llevar el coche. Estamos en los últimos minutos, así que vamos a hacer una ronda final. Bueno, cada uno que diga lo que quiera, obviamente. Yo siempre quise hablar del AVE, pero nos hemos desviado hacia la vía estrecha. Bueno, sobre ferrocarriles en Asturias. Así que de allá para acá, empezando por Carlos, último minuto. Mejoremos el AVE, exijamos el menor tiempo posible hacia Madrid, pero volquemos nuestros esfuerzos también a las cercanías, que las tenemos completamente abandonadas. Yo suscribo también lo que dice Carlos, es decir, no olvidemos el AVE, que mejoremos todo lo posible, si podemos bajar a 3 en vez de a 3,5, pero lógicamente... Con billetes baratos. Bueno, con lo que sea necesario, pero desde luego las cercanías, Asturias lo necesita porque hay también mucha movilidad pendular. Vamos a coincidir, yo creo, A ver, los 4 Sí, con lo sí, mismo. muy eclécticos. No, en el sentido, efectivamente, ser reivindicativos por las mejores en el AVE, efectivamente, pero en las cercanías llevamos muchos años con un deterioro muy grande. Entonces, de alguna manera, esto hay que poner un poco de freno y que se mejore. Pero reivindicamos también el AVE, ¿eh? Depende de qué cercanías, porque hay cercanías que funcionan de miedo. El Oviedo de Gijón funciona bárbaro. Bueno, pero hay Por eso, 50.000, pero- ¿o no? ¿Eh? El Oviedo de Gijón funciona muy bien de cercanías, ¿o no? Bueno, Aceptable. empieza a tener sus goteras. Funciona bien, funciona mejorable. aceptablemente, pero te deja... el mejor tren de cercanías que funciona en España es el Euskotren, que mueve 80 millones de viajeros al año. A ver. No, de viajeros no, de viajes. perdón. Jacobo, acabas tú. Bueno, pues cerramos diciendo que yo creo que Asturias tiene que plantearse un debate, pero en serio, no ese debate liderado por los políticos, un debate social en serio sobre qué infraestructuras necesitamos y hacer una planificación territorial y de transportes en consonancia. Y a partir de ahí vamos a ver que lo que hacemos es ir a Madrid con planes, porque claro, el problema es que vamos siempre pidiendo no sé qué, hazme una compensación. No, yo tengo un plan, ahora tú ponme la pasta. Y cuando tengamos el plan hecho, a lo mejor me quedo con las cercanías más adelante, cuando tengamos el plan, las infraestructuras. Pero vamos a ir con las cosas en orden, con los deberes hechos, y vamos a ser un poco serios. En Asturias, por lo menos, no sé en otras regiones cómo funciona esto, y efectivamente, como siempre, y como decía Carlos, mirando a los vascos, que los vascos han hecho muy bien el tema de la ordenación nos sorprende territorial, mucho de ellos. del transporte, y simplemente con ver los fosteritos en las calles de Bilbao y las estaciones de tren que tienen, que yo creo que ya se ha hecho una red de tren, por cierto, a partir de la de Febe, digamos, de alguna manera, en buena parte, yo creo que debería servirnos de inspiración a los asturianos. Sí, con la hacienda propia, claro, sí, yo también.
Bueno, ya hablaremos de la hacienda propia, de la hacienda Hombre, fuera de verás. otro momento. Ese para otro programa. Hombre, verás, claro. Eso para otro programa, Javier. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias a los cuatro por vuestras interesantes intervenciones y sapiencia. Y nada más. Buenas noches a todos y hasta el próximo jueves.